Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a continuar resolviendo un examen del EBAU de Castilla y León. De nuevo se trata de la convocatoria de junio de 2021 y la asignatura es Matemáticas 2, Matemáticas para Ciencias. El problema que vamos a resolver hoy, el problema número 5, lo que nos dice es que representemos una función exponencial. Así que lo único que nos piden es que calculemos ciertas características antes de realizar esa representación. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio del EBAU nos dice representar la función f de x igual a e elevado a x al cuadrado, donde nos dejan bien claro que x al cuadrado es solo un único exponente, determinando antes sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos, sus intervalos de concavidad y convexidad y sus asíntotas. Solo nos piden eso para, como mínimo para la representación. Nosotros vamos a calcular alguna cosa más que nos va a ayudar para la representación y no nos lleva más tiempo. Para estudiar las funciones, lo ideal es empezar a trabajar primero con las características de la función f de x, después derivaremos y pasaremos a las características de la derivada y después volveremos a derivar calculando la derivada segunda y estudiaremos las características de la derivada segunda. Entonces voy a ir en ese orden, ir estudiando cada una de las funciones que yo voy teniendo. Para empezar vamos a estudiar nada más la función f de x y qué características puedo sacar de la función f de x. Entonces de f de x puedo sacar lo primero el dominio, que lo voy a necesitar para más adelante. No me lo pide el ejercicio, pero yo lo necesito. Entonces en este caso vamos a estudiar el dominio. Mi función es f de x igual a e elevado a x al cuadrado. Esta función está compuesta, hay una composición aquí y tenemos una exponencial, llamémoslo e elevado a x, y tenemos x al cuadrado, de tal forma que eso es lo que vamos a aplicar luego a la hora de hacer la composición. Cuando hacemos la función, si ponemos su definición, lo que hacemos es a x lo pasamos a x al cuadrado y después lo metemos dentro de una exponencial. Esta es la composición. Entonces, estas son mis dos funciones básicas. ¿Qué pasa con estas dos funciones básicas? Pues la primera es un monomio, un caso particular de un polinomio, que no me da problemas en cuanto a dominio. Entonces, esta no tengo problemas. Y la otra es una exponencial, que tampoco me da problemas en cuanto al dominio. Entonces, la conclusión que tengo en esta función, que es composición de otras dos funciones básicas, sería que el dominio es todo R. Por lo tanto, voy a ponerlo aquí al lado. Dominio de mi función es todos los números reales. Por lo tanto, no me da ningún problema. Eso me va a dar luego alguna consecuencia. Después, ¿qué más cosas puedo estudiar? No me lo piden tampoco, pero lo voy a necesitar o me va a ayudar mucho en la representación. Lo que voy a calcular también son los puntos de corte con los ejes. Entonces, puntos de corte con los ejes. Con los ejes, ahí lo tenemos. Vamos a estudiar puntos de corte con los dos ejes. Empiezo con el eje X y para calcular los puntos con el eje de corte con el eje X, lo único que tengo que hacer es coger mi función e igualarla a 0. Este eje siempre es así, igualamos a 0. Por lo tanto, lo que tengo es que e elevado a x al cuadrado tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué ocurre? Que una exponencial nunca puede ser 0. Como mucho, cuando yo hago elevado a 0, esto siempre me sale 1, pero ya está, puedo conseguir que me salga 1, pero no puedo conseguir que me salga 0. Por lo tanto, esto es imposible. Y la conclusión que sacamos aquí es que f no corta al eje x. No corta al eje x. Ya tengo la primera parte. Con el eje y, más de lo mismo. Vamos con el eje y. Con el eje y tenemos entonces, lo único que hay que hacer en estos es coger x e igualarla a 0, es decir, damos valor. Por lo tanto, lo que hacemos es coger f de 0. f de 0 es elevado a 0 al cuadrado. 0 al cuadrado. Por lo tanto, lo que tenemos es que 0 al cuadrado es 0 y me queda e elevado a 0. Y por lo tanto, e elevado a 0, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Por lo tanto, sí tengo punto de corte. En este caso tengo que la x es igual a 0 y la y me acaba de salir 1. Por lo tanto, ya tenemos un punto de corte con el eje y. Ese punto luego lo vamos a utilizar para la representación para ser más precisos. Entonces ya tenemos los puntos de corte y el dominio. Lo siguiente que puedo estudiar en la función son las asíntotas. En este caso, asíntotas, que sí me lo pide el ejercicio, por lo tanto esta parte sí es obligatoria. Vale, en cuanto a las asíntotas, tenemos tres tipos de asíntotas. Empezamos con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales se encuentran, voy a poner la definición, una función tiene asíntota vertical, vamos a poner en x igual a x sub 0, lo voy a llamar, si lo que ocurre
es que en este caso el límite cuando x tiende a x sub 0, donde x sub 0, voy a ponerlo, es un número real, solo si lo que ocurre es que este límite me sale por la izquierda más o menos infinito, o me sale por la derecha límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de mi función me sale también más o menos infinito. Pero en este caso no tenemos ningún punto que verifique esto. La conclusión que podría poner aquí, para que me entiendan lo que es lo que estoy haciendo, es que no existe x sub 0 perteneciente a los números reales tal que se verifique pues estos dos límites. Lo que he puesto arriba, límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual a más o menos infinito, o el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x es igual a más menos infinito. Ya lo tenemos. Por lo tanto, en este caso tengo que no existe, esta función no tiene asíntotas verticales porque no existe ningún punto. Estos puntos serían solo los puntos problemáticos del dominio. Como no tengo ninguno, pues entonces ya está. Entonces la conclusión aquí es que f no tiene asíntota vertical, ¿vale? Lo voy a poner así que a mí ya casi no me cabe. Entonces he terminado con las asíntotas verticales. En este caso me encuentro que no hay ninguna. Vamos con la asíntota horizontal. Cambio de diapositiva. Ahí estamos. Vamos con la asíntota horizontal. Con la asíntota horizontal, en funciones exponenciales, lo que tengo que hacer es calcular dos límites. El primer límite sería límite cuando x tiende a más infinito de mi función, es decir, el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando la función, la x la sustituyo por más infinito? Pues que me queda más infinito al cuadrado, que es más infinito, y por lo tanto me queda elevado a más infinito. Una exponencial elevada a más infinito es más infinito. Por lo tanto, en este caso yo necesito que este límite me salga una cifra, no me está saliendo una cifra, me está saliendo un infinito, por lo tanto tengo que en el más infinito no haya asíntota horizontal. Y si hago lo mismo con el menos infinito, límite cuando x tiende a menos infinito de mi función, ya voy a poner directamente elevado a x al cuadrado, pues me ocurre lo mismo. Yo estoy sustituyendo menos infinito en x al cuadrado, es decir, número negativo elevado a potencia par me queda directamente positivo, es decir, me vuelve a quedar elevado a más infinito, igual que antes me está quedando que esto es más infinito. Como los dos límites me han salido infinitos, no me han salido finitos, pues tengo la conclusión que f no tiene asíntota horizontal, ¿vale? Lo voy a poner así, ¿vale? Lo mismo haríamos con las asíntotas oblicuas, con la asíntota oblicua. Con la asíntota oblicua, estas tienen por ecuación igual a mx más n, donde tengo que calcular la m y la n. La m es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido x. Y la n es el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso de, con corchete, f de x menos mx, esa mx que calcularemos previamente. Entonces vamos a ver, estos límites me tienen que salir también finitos para que tengamos asíntota oblicua. Por lo tanto vamos a calcular la m y vamos a calcular la n. ¿Qué me ocurre? Que si calculo la m, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, voy a poner ya directamente f de x, es decir, e elevado a x al cuadrado partido x, me está quedando una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Ya sabemos que lo de arriba se va a más infinito y abajo también se me va a infinito. Por lo tanto, es una indeterminación. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Pues utilizando la regla de L'Hopital. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Que para calcular este límite lo único que tengo que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. No es una regla del cociente. Tengo que derivar, en este caso, numerador y denominador. En el numerador tengo una composición, por lo tanto, derivo la función más exterior, la exponencial, que se queda como está, por la derivada de lo de dentro, la derivada del exponente, que es 2x, partido la derivada del denominador, 1. Aquí, si os dais cuenta, ya desaparece la indeterminación, abajo ya queda 1, pero arriba me sigue saliendo más infinito. Por lo tanto, tengo que no me sale número finito, y aquí no tengo asíntota oblicua. Como seguimos con una función exponencial, yo tengo que calcular también, para comprobarlo, qué ocurre en el menos infinito.
de la misma forma, elevado a x al cuadrado partido x. En este caso en el numerador me queda más infinito y en el denominador menos infinito, por lo tanto sigue siendo indeterminación del tipo infinito partido infinito. Vuelvo a aplicar L'Hopital, es decir, que volvemos a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, la derivada es exactamente la misma, elevado a x al cuadrado partido 2x, y todo esto partido 1. La derivada hemos dicho que es la misma, la del numerador y la del denominador. Claro, ¿qué ocurre aquí al sustituir? Abajo sigue siendo 1, pero arriba me queda más infinito por menos infinito, es decir, esto me está quedando menos infinito. Por lo tanto, de los dos lo que concluyo es que me salen infinitos. Como no me salen finitos, la conclusión es que f no tiene una asíntota oblicua. Voy a ponerlo de esta forma, ¿vale? No tiene asíntota oblicua. Por lo tanto, termino esta primera parte. Tenemos ya una de las cosas que nos pedía el ejercicio. Tenemos ya que en este caso hemos calculado las asíntotas. Me falta crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad, que los vamos a estudiar con las derivadas. Así que vamos a por ellas. Venga, pues como os decía, ya he estudiado todo lo que puede sacar de la función. Vamos a estudiar las características de la función ahora con su derivada. Entonces lo que voy a hacer es estudiar la monotonía, es decir, el crecimiento y el decrecimiento, monotonía, y los extremos relativos, los máximos y los mínimos. Para ello, lo que necesito es lo que os decía. Para estudiar todo esto, necesito la derivada. Por lo tanto, vamos a coger nuestra función f de x elevado a x al cuadrado y vamos a derivarla. Como hemos hecho en L'Hopital, si esto era una composición, la derivada es la regla de la cadena. Entonces, derivo la exponencial, ella misma, por la derivada de su exponente, por 2x. Esta es la derivada. ¿Qué quiero estudiar lo primero? ¿Dónde hay extremos relativos? Para ver dónde hay extremos relativos, lo que hacemos con nuestra función es igualarla a 0. Ahí vamos a calcular cuáles son los posibles extremos relativos. Por lo tanto, esa es la primera parte. Entonces, tengo un producto de dos funciones igualadas a 0. Eso significa que una de ellas tiene que ser igual a 0. Es decir, o elevado a x al cuadrado es igual a 0 o 2x es igual a 0. De la primera, pues ya lo vimos antes en los puntos de corte, esto es imposible, no tiene solución esa de ahí. Y en la segunda, si el 2 pasa dividiendo, me sale x igual a 0. En este caso, ahí tengo posible extremo relativo. Tengo que determinar si es extremo relativo o no es extremo relativo. Vamos a ponerlo extremo relativo. ¿Y cómo comprobamos si es extremo relativo o no es extremo relativo? Pues lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada en la recta real. Entonces voy a coger la recta real y voy a marcar los siguientes puntos. Los puntos que voy a marcar son los puntos problemáticos del dominio, esos puntos que me dieran problemas en el dominio. En este caso mi función no daba problemas en el dominio, porque recordar que hemos calculado hace un rato que el dominio de la función es todo R, no tengo puntos problemáticos. Por lo tanto, esos puntos no tengo que marcarlo porque no los hay. Y marco también los posibles extremos relativos, en este caso x igual a 0. Y lo que voy a hacer es estudiar el signo de la función en los intervalos que he obtenido, es decir, desde el menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el más infinito. ¿Cómo? Dando valores en la derivada. Entonces voy a dar valores en la derivada. Damos el valor, por ejemplo, aquí, menos 1, y aquí damos el valor 1. Entonces, si sustituyo el menos 1, en la derivada me está quedando elevado a menos 1 al cuadrado, si os parece ya pongo 1, por 2 por 1, por menos 1, es decir, voy a dejar ahí el menos 1. Es decir, esta parte me queda negativa. Por lo tanto, aquí la derivada es negativa. Y en este caso, en la otra me queda elevado a 1 al cuadrado, 1 otra vez, por 2 por 1, directamente 2. Es decir, en este caso me queda derivada positiva. ¿Qué conclusiones se sacan? Pues que si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Por lo tanto, ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento que me pedía el ejercicio. Nosotros sabemos que f es decreciente en el primer intervalo, es decreciente en el intervalo menos infinito, 0, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y f es creciente en el segundo intervalo. Estos intervalos siempre son abiertos, por lo tanto siempre van a ser paréntesis.
ya lo tengo. Ya tenemos la otra parte que nos decían los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía. Ya tenemos esa parte. Pero también he determinado con esto los extremos relativos, ya que en este caso fijaros lo que ocurre. Estoy diciendo que mi función decrece, llegamos al 0 y pasa a ser creciente. Es decir, este punto de aquí es un extremo relativo. En este caso es un mínimo relativo. Por lo tanto, vamos a poner, lo pongo por aquí abajo, que x igual a 0 es un mínimo relativo. Mínimo relativo. Claro, ¿qué tengo en este caso? Que voy a necesitar representar este punto. Es decir, vamos a tener que calcular su coordenada y esa ya la calculábamos previamente, los puntos de corte, y nosotros ya vimos que para el 0 la función vale directamente 1. Por lo tanto, ya tengo que ese punto que teníamos que representar justo en los puntos de corte es precisamente un mínimo relativo, es un extremo relativo. Por lo tanto, ya tenemos hecho el estudio de todo lo que me dice la derivada primera. Vamos a ver los intervalos de concavidad y convexidad con la derivada segunda, que es lo único que nos falta. Bien, como os decía, vamos a estudiar los intervalos de concavidad y convexidad. Ya hemos estudiado qué le pasa, las características que salen de la función elevada a x al cuadrado. También las que salen de la derivada. La derivada era 2x por elevado a x al cuadrado, ¿vale? La reordeno. Y vamos a ver qué le pasa a la derivada segunda. Es decir, vuelvo a derivar, derivo la derivada primera. Para ello, en este caso, tengo un producto, por lo tanto, aplico la regla del producto para las derivadas. Entonces hago derivada de la primera, ya que tengo dos funciones, ¿vale? Ahí tengo, y la segunda tiene una composición. Entonces la derivada del producto me dice, es derivada de la primera, derivada de 2x, 2, por la segunda sin derivar, elevado a x al cuadrado, más la primera sin derivar, 2x por la derivada de la segunda, derivada de elevado a x al cuadrado. Ya lo hemos visto antes, esto es 2x por elevado a x al cuadrado. Si hago las cuentas, esto me está quedando 2 por elevado a x al cuadrado, luego 2x por 2x me queda 4x, perdón, más aquí, más 4x al cuadrado y elevado a x al cuadrado. Si saco factor común, el elevado a x al cuadrado me está quedando 2 más 4x al cuadrado, que multiplica a elevado a x al cuadrado. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues igualar a 0 de nuevo. ¿Por qué igual a 0? Para calcular los posibles puntos de inflexión, los puntos donde va a cambiar la curvatura, donde pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Entonces eso es lo que quiero calcular. Igual que antes tengo el producto de dos funciones, un polinomio y un exponencial igualados a 0. Pues uno de ellos tiene que ser igual a 0. 2 más 4x al cuadrado puede ser 0 o elevado a x al cuadrado también puede ser 0. En este caso tengo que la segunda es imposible, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones en el ejercicio de hoy, una exponencial no puede ser 0. Y de la segunda, si despejo, me queda que 4x al cuadrado es igual a menos 2, por lo tanto x al cuadrado es igual a menos 2 cuartos, directamente menos 1 medio. Es decir, x tiene que ser igual a más menos raíz de menos 1 medio. Pero no existe la raíz cuadrada de números negativos, por lo tanto esto no existe. Y de nuevo tengo que no tiene solución. Es decir, no encuentro solución. Lo que concluyo de aquí es que f no tiene puntos de inflexión. No tiene puntos de inflexión. Puntos donde cambia la curvatura. Es decir, ¿qué me está diciendo esto de aquí? Pues fijaros, yo quiero estudiar ahora la curvatura. Entonces, para estudiar la curvatura, igual que hacíamos con los extremos relativos, esto con el crecimiento y el decrecimiento, lo que hago es coger la recta real. Marco los puntos problemáticos del dominio, que no tengo, y marco los posibles puntos de inflexión, las soluciones que me tendrían que haber salido aquí, que no me han salido. Es decir, que no tengo ningún punto que marcar. Esto me dice que esta función o siempre es cóncava o siempre es convexa. ¿Cómo lo comprobamos? Dando un valor cualquiera en la función, en la derivada segunda. Entonces doy un valor cualquiera, el que me dé la gana. En este caso voy a coger el 0, que es facilito. Entonces cojo el 0 y sustituyo. Me está quedando 2 más 4 por 0 al cuadrado es igual, y me queda la exponencial elevado a 0 al cuadrado, pero claro, en este caso me está quedando 2 por 1, me está quedando mayor que 0. Es decir, la derivada segunda es positiva. ¿Qué pasa cuando la derivada segunda es positiva? Pues que la función es... lo estoy poniendo al revés, es cóncava. En este caso la función es cóncava. Si me hubiera salido negativa, la función sería convexa. Como me sale positiva, pues la función es cóncava. Conclusión, f es cóncava en todo R.
Ya está. Conclusión. Y ya he dicho que no tiene puntos de inflexión, no me lo preguntaba, pero ya lo tengo todo. Entonces en este caso ya tengo calculada la última de las características que me pedían. Los intervalos de concavidad y convexidad. Tengo que la función siempre es cóncava, nunca es convexa. Solo me falta la representación, que es muy sencillita. Voy a cambiar de diapositiva. Para la representación, fijaros, tengo que tener en cuenta todas las características que hemos calculado. Entonces voy a poner los ejes primero. ¿Vale? Esta es tan sencilla que no necesitamos ni sacar alguna cuadrícula. Pongo el eje X y pongo el eje Y. ¿Puntos problemáticos del dominio? No tengo. Puntos de corte con los ejes sí tengo. Con respecto al eje Y, tenía que en el 1 corta mi función. Por lo tanto, este punto de aquí es por el que pasa la función. Ya tengo el punto. Asíntotas, no tenía ninguna, no tengo nada que calcular. Después de las asíntotas, calculamos la monotonía y extremos relativos. En cuanto a extremos relativos, dijimos que precisamente este punto que hemos representado es un mínimo relativo. Es decir, es el punto más bajo dentro de su entorno. Si yo me quedo solo en un entorno, pues tiene que ser el punto más bajo. Por lo tanto, la función siempre está por encima. Hace algo así, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí y vamos a dejarlo más bonito. Vale, como os decía, quito esto de aquí. Y lo que digo es que este punto de aquí es el punto más bajo. El resto son más altos. Y en cuanto a intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues teníamos que desde el menos infinito hasta el 0 la función era decreciente. Fijaros, me encaja, yo tengo que hacer una función que siempre sea decreciente desde el menos infinito hasta el 0. Y si os fijáis, desde el 0 hasta el más infinito y al propio mínimo me está diciendo que la función tiene que ser creciente. Por lo tanto, creciente. Ya la tengo, dibujo una función creciente. Y lo último ya es una comprobación, porque fijaros, intervalos de concavidad y convexidad es ver dónde es cóncava y dónde es convexa. Me salía que la función siempre es cóncava. Fijaros en la representación cómo me ha salido una función cóncava. Por lo tanto, no tengo nada más que decir, ya hemos hecho la representación. Esta función no tiene absolutamente nada más. Ejercicio terminado. Pues ya está, ya veis qué ejercicio más sencillito. En este caso había que tener mucho cuidado porque la representación de funciones exponenciales, como veis, he tenido que estar diferenciando en varios puntos del ejercicio entre lo que ocurre en el más infinito y en el menos infinito. Para funciones polinómicas o para funciones racionales no necesito hacer esa diferenciación, pero para funciones exponenciales sí. Como veis, cuando he estado estudiando las asíntotas, las que implicaban el más y el menos infinito, he tenido que estudiar qué ocurría en los dos. Y aunque en ninguno ha pasado nada, sí que en ciertas funciones exponenciales puede ocurrir que sea necesario esa diferenciación, ya que en el más infinito puede pasar algo y en el menos infinito no, o al revés. Así que siempre tenemos que hacer esa diferenciación en cada uno de los momentos en los que trabajemos con el más y con el menos infinito. Pero por el resto ya veis que la función era muy sencillita, apenas tenía características que me alargaran el ejercicio, ya que como veis solo tenía en este caso un extremo relativo, un mínimo relativo, y me marcaba muy rápidamente el crecimiento y el decrecimiento. Había un solo punto de corte y luego no tenía puntos de inflexión que me cambiaran la curvatura. Por lo tanto, era bastante sencillo de trabajar con esta función y luego a la hora de representar ya veis que apenas he tenido que hacer nada. Si queríais ser un poco más precisos, se podía haber cogido una tabla de valores con la que hubiéramos hecho algunos puntos para hacer esa representación. Pero ya quedaba todo justificado matemáticamente con todas las operaciones que hemos hecho. Por lo tanto, no era necesario. Fijaros que ya habíamos calculado algunas características que no nos pedían, como el dominio, que sí lo necesitábamos para, ya veis, cuando trabajábamos con la recta real necesitaba esos puntos problemáticos del dominio. Como no lo sabía, pues no teníamos nada que decir, y en las asíntotas verticales. Y luego también los puntos de corte, que además en este caso eran útiles porque uno de los puntos de corte era precisamente un mínimo relativo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además, abajo tenéis la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de la EBAU y de matemáticas, de los contenidos de todas las matemáticas de bachillerato o de otros cursos. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.